Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a platicarles un tema muy interesante que tuve la oportunidad de compartir en una universidad en donde yo la estudié con los alumnos del último grado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la materia de practicum, donde pues básicamente termina lo que son las prácticas o la estadía profesional y comienzan a ver la elaboración del currículum y las entrevistas de trabajo. Bueno, los que no me conocen, yo me dedico al área de recursos humanos desde hace ya más de 8 años. Entonces, pues quiero compartirles un poquito la información que tuve el día de ayer con estas personas o con estos chicos. Y también un poco de información que he compartido con colegas y con gente que se dedica a esta área, con la finalidad de que ustedes que están buscando trabajo, que van a empezar a buscar trabajo porque están saliendo de la universidad o porque se quedaron sin trabajo por el tema del coronavirus, de la contingencia, bueno, les voy a dar unos tips que les van a servir para poder lograr tener una entrevista de trabajo y también cómo comportarse en una entrevista de trabajo. Esos consejos espero que les sirvan y vamos a comenzar. Lo importante de todo es saber que voy a dividir este proceso en 3 etapas, es decir, la primera antes de la entrevista, durante la entrevista y la tercera después de la entrevista. Primeramente, antes de una entrevista de trabajo, lo primero que tenemos que hacer es tener un autoconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que conocerme yo como persona, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, mis gustos, lo que me apasiona, lo que no me apasiona, qué estoy yo dispuesto a hacer, qué no estoy dispuesto a hacer, conocer mi grado de tolerancia, de trabajo bajo presión, etcétera, etcétera. Un error que cometemos todos a la hora de elaborar nuestro currículum es justamente utilizar estas palabras como ya de cajón, ¿no? Yo sé trabajar bajo presión y me adapto muy fácil a los cambios. Cuando no realmente o no necesariamente tenemos estas capacidades o estas habilidades. Entonces, ojo, mucho ojo. Hay que poner competencias y habilidades que realmente nosotros tengamos, porque si no, a la hora de estar en el trabajo, en el día al día, si tú habías dicho que tenías esa tolerancia o sabías adaptarte a los cambios y a la mera hora no lo haces, déjate tú que sea una molestia para tu jefe. Va a ser muy frustrante para ti como persona porque no te vas a sentir autorrealizado y no te vas a sentir bien. Entonces es importante conocernos primeramente nosotros mismos y saber de qué pie cojamos, como diríamos coloquialmente. Posterior al autoconocimiento o a este trabajo interno, tenemos que tener nuestro currículum. El currículum es una carta de presentación. Es sumamente importante tener toda la información completa. Y también la parte difícil es que tiene que ser concreto, es decir, no muy extenso. Existe gente que hoy en día nos mandan currículums de verdad con 10, 15 o hasta 20 páginas. Entonces es innecesario, chicos, chicas, personas que me están viendo, que estén siguiendo los consejos, tienen que ser muy concretos con la información que pongan. Nosotros en el área de recursos humanos tenemos mucho trabajo que hacer todos los días y no tenemos el tiempo que quisiéramos tener para dedicar a realmente leer a profundidad sus currículums. Y la gente que nos pone o nos narra literalmente como si fuera una novela todo lo que hicieron en un trabajo es innecesario. Además de que ocupa mucho espacio y que no vamos a tener el tiempo para leerlo, con eso se están cerrando la puerta o la posibilidad de poder tener una entrevista. Recuerden que el currículum es tu carta de presentación y es la llave que va a permitir despertar la curiosidad en nosotros como reclutadores para querer llamarte y conocerte y platicar más a fondo de lo que has hecho en tus trabajos anteriores. Por esta razón, lo recomendable es únicamente poner el trabajo en el que estuviste elaborando, el periodo de tiempo y tus actividades principales. Ejemplo, si tú te dedicas al área de recursos humanos y tenías un puesto como gerente o como jefe del área, pues las funciones principales van a ser la supervisión o elaboración de la nómina, reclutamiento y selección, capacitación y administración del departamento en general. Con estas 4 palabras o con estas 4 características entendemos a grandes rasgos qué tanto hacías. Ahora bien, si yo como reclutador quiero, no sé, en el puesto que yo estoy buscando, requiero que la persona que estuviera en recursos humanos, no sé, manejara, ¿qué les gusta? Los planes de capacitaciones anuales y tú no me lo mencionas en tu currículum, pues me va a generar esa inquietud de decir, bueno, si es jefe probablemente lo veía o a lo mejor no, voy a llamarle a la persona. Acuérdense que tenemos que tener estrategias para despertar esa curiosidad en las personas. Importante también es que sea un currículum llamativo. Busquen la manera de que refleje un poco su personalidad.
La gente que se dedica o que tiene un perfil más creativo, como pudiera ser un arquitecto, un diseñador, un comunicólogo, bueno, pues el diseño de su currículum puede estar más elaborado, no utilizar únicamente las plantillas preestablecidas que tiene la paquetería de Office. Pueden contratar si quieren también algún diseñador que les haga su currículum, es completamente válido. La cosa es hacerlo atractivo y que esté estructurado de una manera ordenada, organizada. También es una buena idea que sea un currículum vanguardista, es decir, que se adapte a las nuevas tendencias que se tienen hoy en día. De un tiempo para acá llegó a sonar en algún momento los famosos video currículums. Eso es una estrategia vanguardista y muy padre que muy pocas personas están utilizando. Si ustedes se dedican al área creativa, a lo mejor un video currículum podría ser una herramienta sumamente interesante que pudieran compartir a nosotros los reclutadores, porque eso va a despertar curiosidad y estamos hablando de la creatividad, y tener un currículum que llame mucho la atención de manera visual, digitalmente hablando, audiovisual, pues esto va a ser un plus para ustedes y va a despertar la curiosidad que estamos buscando para llamarte y tener una entrevista contigo. Cuando me refiero a datos completos, estamos hablando de la información elemental que se necesita para que nosotros pudiéramos contactarlos. Lo primero es el nombre completo, tu dirección, edad, estado civil, número de seguridad social, RFC y CURP, teléfono de contacto, ya sea un móvil o un número fijo, correo electrónico, y si gustas pudieras también agregar lo que son las redes sociales. Las redes sociales es un tema un poquito complicado porque hay mucha gente que utiliza las redes sociales de manera personal, algunas personas sí utilizan redes de manera profesional. Lamentablemente, y vamos a ser bien sinceros, el proceso de reclutamiento es innatamente un proceso de discriminación. No es la intención, o sea, no se discrimina a la gente por apariencia física, por preferencias sexuales, por, no sé, ideologías, por creencias, ¿no? Eso no debería de ser, es ilegal. Pero si nos vamos a lo estricto del proceso, es un proceso discriminatorio, porque yo voy a elegir a una persona sobre de ti que tenga mejores calificaciones o cualidades que tú no poseas, o que tú no posees, perdón. Eso ya es un proceso de discriminación. Entonces, quitémonos un poquito ese prejuicio o esa idea de la discriminación. O sea, sí es un proceso de discriminación, pero es un proceso de discriminación saludable. Ahora, si tú has sido víctima de un proceso de discriminación realmente por tu preferencia sexual, por tu condición socioeconómica o algún otro factor que es muy conocido o que son muy hablados, pues estás en tu derecho de quejarte. Pero sí tengan en cuenta que es importante. Por esa razón, hay muchas personas en el área de recursos humanos que el tema de la fotografía es un tema controversial. Yo soy partidario de sí tener una fotografía en el currículum, al igual que muchos colegas. ¿Por qué? No estamos buscando, o no necesariamente se está buscando que tengas una cierta apariencia física. Aquí hago un pequeño comercial. Hay vacantes y hay puestos que sí requieren de ciertas características o atributos físicos que debe de tener la persona. Por ejemplo, no sé, si en tu trabajo, no sé, te estás postulando para Aeromoza, pues tienes que tener ciertas características físicas por cuestiones de salud, desde el peso, desde la estatura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de un perfil de puesto, estamos hablando de todas las características que puede tener una persona, desde rasgos físicos, desde creencias, o sea, son muchas cosas, ¿no? Tenemos que adaptarnos a un perfil. No se tomen esto como algo negativo, no es discriminar solamente porque piensas diferente. Bendito sea Dios, existen empresas para todos y trabajos para todos. Lo que estamos buscando es perfilar a las personas. Lo que se busca es a la persona correcta en el puesto adecuado. Por esa razón es que es un proceso de discriminación. Entonces, volviendo un poquito atrás, el tema de la fotografía, hay muchos reclutadores que consideran ofensivo o que consideran incluso que es discriminatorio poner la fotografía porque nos podemos hacer un prejuicio de la persona. Aquí yo quiero hacer esta distinción. En lo particular y en mi muy personal manera de pensar, cuando yo veo la fotografía de una persona, considero que es parte esencial del currículum porque es tu carta de presentación. Me gusta saber a quién voy a tratar, con quién voy a interactuar, y además tu currículum, además de reflejar tu personalidad y la información que necesitamos para reclutarte, me va a ayudar a tener una idea de cómo eres, porque las fotografías reflejan mucho la personalidad también de las personas. Podemos ver expresiones, podemos ver o darnos a lo mejor sí un prejuicio en el sano juicio de cómo es la persona más o menos, te puede dar cierta impresión. Hay vacantes que se requieren, por ejemplo, vamos a hablar de un tema de recepción.
para una persona que va a estar en la recepción, independientemente si se cree que se tiene que contratar niñas bonitas o chicos atractivos, esto no viene al caso. Para mí lo importante en un puesto de recepción es que la persona, sus rasgos sean amigables, que me den confianza. Imagínate tú cuando vas a ir a algún lugar que tienes una recepcionista o un recepcionista masculino y te tomas con una persona que sus facciones físicas son muy duras o son rasgos muy toscos, pudiéramos decirlo. Y pudiera ser que algunas personas esa impresión la sientan agresiva y no tenga confianza, y por ende el trato que le vamos a dar en esa relación interpersonal pudiera ser un poco complicada. Por esa razón es que ciertos atributos de las recepcionistas tienen que tener algunas características para generar un mejor ambiente. Por esa razón es que es importante la fotografía en el currículum. A final de cuentas, cuando yo te llame para una entrevista, yo voy a poder concluir o deducir si lo que me proyectaste en tu fotografía o en tu currículum es real o yo estaba equivocado. Y es verdad, también pasa mucho que las personas en fotografía se ven de una manera y en persona son completamente diferentes, para bien y para mal, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor. Pero sí es importante que la fotografía, eso sí, considérenlo mucho y tengan mucho cuidado. La fotografía puede ser algo que refleje tu personalidad, pero busquen de manera formal. O sea, me han llegado currículums incluso de chicas que pareciera más un book fotográfico para calendario de taller mecánico. También me han llegado currículums de personas que van para jefaturas o para puestos gerenciales. Y el último que recibí en el mes de diciembre, la persona estaba sentada en la mesa de Navidad y tenía la pierna en las manos y estaba así, comiendo la pierna. Y esa foto utilizó para su currículum. Entonces, lamentablemente ese tipo de cosas hablan mal y se ven mal. No es una fotografía que vaya acorde a tu perfil, ¿no? O al currículum. Por eso es que tengan mucho cuidado. No estoy diciendo que tiene que ser una fotografía como IFE o INE o como título, ¿no? Que están así. No, o sea, que se vea natural, o sea, pueden estar de 3/4, pueden estar de perfil, a lo mejor puede ser un poquito hacia arriba, inclinada, pero que se vea bien, que se vea formal, que no se vea algo como que vas a subir a tu Instagram o a una red social, ¿no? Que se vea un poquito de cuidado. Por eso es importante tener esa información y las fotografías. Otra parte importante en el previo a una entrevista de trabajo es investigar los principales medios y plataformas para postularse. Aunque no lo crean, hoy en día se sigue utilizando el periódico para reclutar algunos puestos. Hay muchas plataformas y hay muchas páginas de reclutamiento, desde el gobierno, desde incluso la Secretaría de Trabajo físicamente. Existen páginas en la red, porque ya son muy conocidas, que pueden utilizar como Indeed, CompuTrabajo, OCC Mundial, empleo.gov.mx. Bueno, hay miles de páginas. Entonces, investiguen todas estas plataformas o todas estas alternativas que tenemos para postularnos a las vacantes. Analicen qué tipo de trabajo les gustaría y entonces postúlense. Lamentablemente, cuando estamos en un proceso de crisis o de desesperación de que ya nos surge entrar a trabajar, nos limitamos a lo que conocemos, ¿no? Si yo nada más ubico a CompuTrabajo y a OCC Mundial como fuentes de reclutamiento, solamente se postulan en esas dos fuentes y solamente están consultando esas dos, cuando hay una amplia gama de oportunidades para postularse. Entonces, analicen, investiguen todas estas plataformas y todas estas alternativas que van desde el volanteo, el perifoneo, el posteo en lugares públicos, carteles, espectaculares, incluso camiones, revistas, bueno, radio, televisión. Hay muchos medios de comunicación que se utilizan para reclutar puestos. Entonces, analícenlo, chéquenlo y apliquen en esas plataformas. Un consejo que también les doy es que muchas empresas en su página oficial existe la bolsa de trabajo. Entonces, también revisen las páginas web de las empresas a las cuales se quieren postular y analicen y busquen si realmente existe por allá una bolsa de trabajo para la cual se puedan postular. Mayormente las empresas grandes cuentan con esta sección en la página web y pueden aplicar a una vacante para conseguir su entrevista de trabajo. Muy importante, por favor, lean la vacante y sigan las indicaciones. No hay nada más molesto que poner en la vacante: información en entrevista, interesados postularse por este medio o acudir a entrevista, o no sé. Les damos la información que podemos compartir o que tenemos que compartir.
Muchas veces los procesos de reclutamiento, ustedes no lo tienen por qué saber ni yo por qué decírselos, pero muchas veces existen vacantes emergentes que se dan por circunstancias extraordinarias. Y cuando te dice tu jefe, oye, en esto que me consigas esto, postúlalo, a veces no tenemos toda la información que quisiéramos y solamente publicamos lo que tenemos a la mano y lo que nos han compartido. Entonces, cuando nos piden esa palabra que todo mundo en recursos humanos odiamos de el info, o que solamente te pongan un puntito en la publicación, es de verdad horrible, es nefasto. No es porque no querramos compartirles la información, o no es porque no queremos que ustedes se postulen, es porque a veces no tenemos la información. Y acuérdense de algo bien importante. Todo el proceso de reclutamiento, desde que te postulas, es un proceso en el cual te estamos evaluando. Si te está diciendo en la información que se publicó que la indicación es que acudas a una entrevista de trabajo o que envíes tu currículum y tú no lo haces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que esta persona no sabe seguir indicaciones. Por algo está puesta la información de la manera en que las ponemos. Entonces aprendan a seguir las indicaciones y aprendan a leer la vacante. Investiguen también la vacante, la empresa, los requisitos que se requieren para la vacante, el perfil del puesto, importante, la ubicación. Yo entiendo que hay gente que migra a veces de su zona natal, ya sea del estado, del país o de ciudad o de donde sea, y buscan una oportunidad de trabajo. Lamentablemente, y no es tema de discriminación, aclaro, lamentablemente cuando existen ese tipo de movimientos o de movilidad en la sociedad, pues nosotros como reclutadores nos cuesta mucho más trabajo buscar las referencias laborales o investigar un poquito. Y también existe cierto miedo por parte de nosotros como empleadores de que se postulen a un lugar en el que a lo mejor no se van a adaptar. Por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Mérida y aquí el calor es de verdad infernal. A mí me encanta, por cierto, comercial. Pero hay mucha gente que no soporta la temperatura alta. Hemos llegado a 42 grados centígrados con sensación térmica de 50 grados. Y hay mucha gente que esto no lo soporta. Entonces tú dices, bueno, vengo de no sé qué te gusta, de Monterrey o no sé, Ciudad de México mejor, que es un clima un poquito más fresco, ¿no? A comparación de Mérida. Entonces llegan a Mérida porque se van a venir a vivir acá y llegan en un mes que les gusta, enero, que todavía está frío. Entonces se empiezan a postular y pues ya quieren entrar a trabajar. Entonces nosotros que decimos, oye, es que esta persona pues todavía no se ha adaptado a la ciudad, a la cultura, a las formas de vida, al calor, y hay mucha gente que no lo soporta y de verdad se regresa. Y a nosotros como reclutadores y como empresa, pues representa una pérdida tanto monetaria como de tiempo, invertirle a una persona que te deja botado del trabajo pronto y además habla mal de ti en futuras posibilidades de trabajo, porque van a ver como una persona que abandona los trabajos o una persona inestable. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos temas. Es una moneda al aire, ¿no? Entonces sí, tengan mucho cuidado. Lo recomendable es que si se van a mover de ciudad, pase por lo menos, y eso varía de reclutador a reclutador, entre 3 meses a 6 meses de estar radicando en la ciudad o en la zona donde vas a buscar el trabajo y te puedas postular. Es válido que a lo mejor, no sé si estás saliendo de la universidad y todavía vives con tus papás y se van a cambiar de ciudad, pues es válido mandar tu currículum, es decir, por cuestiones de movimiento de mis papás, de trabajo, me estoy moviendo a tal ciudad y me gustaría tener una oportunidad de trabajo. Eso pues también pudiera ser válido. Pero no se postulen si quieren venir a experimentar o van a moverse nomás para probar suerte, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. También les recomiendo que cuando busquen una vacante no cometamos el error que muchos cometemos en un principio, ver cuánto pagan sobre lo que se está ofertando. Yo entiendo que todos tenemos necesidad de trabajar y que buscamos ganar más dinero, y es completamente válido, pero no busques un trabajo por lo que te vayan a pagar. Busca un trabajo que te guste hacer, que te apasiona hacer, porque te aseguro que cuando te apasiona algo lo vas a hacer tan bien que seguramente la remuneración económica va a venir, ¿no? Y eso es real. La presentación y la puntualidad también son muy importantes. Si se van a una entrevista de trabajo y les llaman ya para que acudan, mi recomendación es que acudan solos. Han habido personas que llegan a puestos, jefaturas, auxiliares y demás, y llegan acompañados de sus esposas o esposos, de sus hijos o de familiares o de amigos o de pareja. Entonces esto tampoco se ve muy bien, no habla de un formalismo. Yo entiendo que podría ser, a lo mejor si eres madre soltera y no tienes quien te cuida a los hijos, pues bueno, estoy de acuerdo, pues no hay de otra. Lo recomendable sería que no, porque también es incómodo tener en la recepción a
a niños que pudieran causar algún accidente o que pudieran sufrir algún accidente también, ¿no? Entonces tenemos que entender que es un ambiente formal y un ambiente de trabajo y difícilmente un niño puede estar tranquilo, ¿ok? Hasta aquí llegamos con la primera parte de la entrevista de trabajo. Posterior a esto seguirá la etapa 2 y la etapa 3. Pero esas dos etapas se las voy a dar en el siguiente capítulo para no aturdirlos tanto. Si tienen alguna duda, tienen algún comentario, no duden en escribirme y yo con todo gusto se las voy a contestar más adelante. Y quédense pendientes porque lo que viene es la etapa 2, que es durante la entrevista. Y posterior a ello tendremos después de la entrevista y las peores cosas que puedes hacer durante y después de una entrevista. Les deseo mucho éxito. Si tienen dudas en cómo redactar su currículum, también con toda la confianza, para eso estoy, para servirle a Dios y a usted. Entonces, no duden en contactarme, con mucho gusto les podré dar consejos. Incluso, si alguien quisiera mandar sus currículums, me los pueden mandar, les puedo dar mi opinión. Y quien quita que igual hasta los termino contratando porque tenemos algunas vacantes. Les agradezco mucho, les deseo un excelente día y espero que les haya gustado. Muchas gracias.